Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Hoy les traigo un tema un poco controversial en la comunidad musulmana, pues los más ortodoxos dicen que solamente hablar de este tema puede ser que invoque a estos seres. Así que siguiendo las instrucciones de los propios musulmanes, vamos a comenzar el episodio de hoy diciendo Bismillah o en el nombre de Alá, para que así Dios nos proteja de estos seres. Y de los seres que les voy a hablar el día de hoy, son seres que ya han sido presentados en las películas de Disney y de otros dibujos animados como seres bienhechores, seres que te pueden incluso conceder 3 deseos si te los encuentras. Y estos seres son los genios o los jinns, como son conocidos para los musulmanes. La primera historia del día de hoy la hemos titulado La matanza del Jinn. En el año 1990, durante la Guerra del Golfo, una familia de un país europeo, el cual no mencionaré aquí, fue asignada a vivir en un país del Medio Oriente. Resulta que la esposa del diplomático, Emily, quedó encantada con un área que estaba a unos 10 kilómetros de la capital, donde estaba ubicada la embajada. En aquel área habían unas ruinas muy antiguas, y la esposa decía que por algún motivo sentía una gran atracción por el lugar. La sede diplomática que les habían asignado no era lo suficientemente grande para acomodar a la familia completa. La pareja, Emily y Brian, con sus 3 hijos. Así que la familia pidió permiso al gobierno para construir una casa fuera de las instalaciones de la embajada. El gobierno de su país estuvo de acuerdo, incluso ofrecieron a pagar parte de los costos de la construcción. La familia aceptó, pero con una condición, con la condición de que ellos se quedarían con la propiedad una vez que terminaran su servicio, pues querían dejarla tal vez como una especie de casa de descanso. Resulta que moviendo influencias lograron que el gobierno local les vendiera el terreno a esta familia. Fue extremadamente difícil, pues este terreno pertenecía a un área protegida, un área arqueológica. Pero con todos los conflictos que habían en aquella región, lograron conseguir que el gobierno finalmente les otorgara el permiso. La familia contrató a una agencia local para que a su vez contratara albañiles, plomeros y electricistas para que trabajaran en la obra. La familia quiso usar mano de obra local para de esta manera ayudar a los pobladores de aquella área. El proyecto estaría supervisado por agentes de seguridad de la embajada, para así poder asegurar la seguridad, valga la redundancia, y la protección de la familia. Incluso en algunas áreas específicas de la construcción serían hechas por militares del país de donde eran estos diplomáticos. De esta manera evitarían que se filtraran detalles importantes de la construcción, como los planos y otras cosas que pudieran poner en peligro a la familia en caso de que la oposición tomara el control del país. La agencia comenzó a buscar trabajadores para que desempeñaran estas labores de construcción. Muchas fueron las personas que respondieron a la convocatoria. Así que por un problema de seguridad no se les dijo a estas personas dónde se encontraba la propiedad. Solamente iban a ser recogidos allí por un ómnibus que los transportaría hasta el lugar donde se realizaría la obra. Los trabajadores no tuvieron ningún inconveniente con aquello. Así que el día en que les fue marcado, estaban allí a la hora acordada. Emily y Brian fueron personalmente a recibir a los trabajadores, pues querían ver los inicios de la obra. Así que ya estaban allí cuando llegaron los obreros. Para sorpresa de los dos, varios de los trabajadores se rehusaron a bajarse del ómnibus. Y los pocos que lo hicieron estaban rezando y recitando pasajes del Corán. Aquello verdaderamente los tomó por sorpresa. Y le preguntaron a uno de los supervisores qué era lo que estaba pasando. El hombre les explicó que aquella gente era muy supersticiosa y decían que las ruinas que estaban allí cerca eran la morada de unos jinns o genios. El caso es que la mayor parte de los trabajadores se rehusaban incluso a estar en aquel lugar. El matrimonio trató de razonar con los empleados, incluso les ofrecieron un poco más de dinero.
Esto hizo que algunos cambiaran su decisión, pero otros dijeron que no pisarían aquella tierra ni por, ni por todo el oro del mundo. La falta de mano de obra fue una constante en aquella construcción, pues muchas personas se rehusaban a trabajar en aquellas tierras. Alegaban que allí vivían los jinns y que aquello estaba maldito. Durante la preparación del terreno para construir, los trabajadores se encontraron objetos que pertenecían a una cultura que vivió en aquella área, pero que ya había desaparecido hacía muchísimos siglos. Los trabajadores dieron aviso al museo para que vinieran a evaluar el sitio. Los arqueólogos del museo sacaron una buena cantidad de piezas. Emily quedó fascinada con las cosas que habían encontrado allí, y a través de unos contactos de su esposo con el gobierno local, lograron acordar con el museo que una vez que terminaran de catalogar y de investigar los objetos, se los darían en préstamo a la familia, quienes a su vez harían una pequeña sala de exhibición dentro de la casa para exhibir lo que habían encontrado en aquella propiedad. Se hizo la documentación necesaria y la familia prometió devolver los objetos si algún día salían del país, y que estarían dispuestos a devolvérselos al museo en cualquier momento que lo necesitaran, para exposiciones o para cualquier tipo de estudios. Después de muchos obstáculos e impedimentos, finalmente la familia logró completar la construcción de la casa. Más que una casa, era un complejo. La propiedad estaba compuesta de una casa principal, con un enorme patio, con una piscina y otras 2 casas de huéspedes. Todo estaba decorado con artículos locales, y en especial la habitación que habían preparado para exhibir los artículos locales que se habían encontrado en la excavación. El día que se mudaron a la nueva casa, Thomas, el hijo menor, no se sentía muy bien. El niño de tan solo 5 años aseguraba de que aquel lugar tenía algo raro, que habían personas extrañas allí. Los padres le aseguraron que no había de qué preocuparse, que allí no había nada que le pudiera hacer daño, que aquellas cosas que estaba viendo probablemente eran producto de su imaginación, y que no se preocupara, que ellos estaban siendo bien cuidados, que nadie les podría hacer daño, que aquel complejo residencial estaba rodeado por varias casetas en las que habían soldados armados, cuidando el perímetro. Pero aunque sus padres le informaron todo aquello, el niño no estaba tranquilo, y no perdía ni los pies ni las pisadas de Emily. Estaba como pegado a su madre. Definitivamente algo lo asustaba. Los mayores no se quejaron de nada. Incluso fueron directo a estrenar la nueva piscina. Los primeros meses estuvieron bien, con la salvedad de que Thomas seguía quejándose, de que veía sombras en la casa, de que algo allí no estaba bien. Con los días dicen que Emily también comenzó a mostrar unos extraños síntomas. La mujer quería estar dentro de la habitación donde se exhibían las piezas arqueológicas. La mujer comenzó a cambiar un poco su actitud. Ya no era la madre amorosa y tierna de antes de mudarse a aquel lugar. El esposo le atribuyó aquel comportamiento al hecho de que se estaban ajustando a la nueva casa. Pero una de las empleadas domésticas, una mujer local, había hecho muy buena amistad con el señor, y en total confidencia le dijo que algo no estaba bien, que lo que su esposa tenía era probablemente una posesión por un jinn, que debían tener cuidado, pues estas criaturas son verdaderamente peligrosas, que pueden influenciar el comportamiento de los humanos de una manera aterradora. Le explicó que los jinns son criaturas que Dios creó usando un fuego que no expedía humo, que estas criaturas son como los hombres o como los humanos en algunos aspectos. Tienen libre albedrío, se enamoran, odian, tienen incluso sus propias religiones. Pero a diferencia de los humanos, los genios tienen poderes, poderes que los humanos no tenemos. Los genios tienen el poder de poseer a personas y a objetos. Tienen la habilidad de controlar nuestro mundo, aunque ellos viven en su propia dimensión. Según el Islam, estos son seres que están entre los hombres y los ángeles, que hay que tener mucho cuidado con ellos, de no molestarlos,
pues son muy vengativos. También hay que tener cuidado de que no se enamoren de uno, pues pueden desarrollar una obsesión que puede traer graves consecuencias. Por eso los imanes siempre aconsejan a las mujeres modestia, tener cuidado cuando se desvisten, siempre decir la frase que dijimos al principio, Bismillah, en el nombre de Dios, para que estos seres se vayan del lugar. El caso es que la mujer insistió tanto que Brian, el señor de la casa, la escuchó. La mujer le dijo que si lo permitía, ella iba a traer a un imán para que hiciera ruqya, el ritual que ellos hacen, que sería el equivalente al exorcismo católico. El caso es que la mujer insistió tanto, pero esa noche algo impensable sucedió. Según la investigación policial y los videos, Emily se levantó en medio de la madrugada y mandó a llamar a uno de los soldados. Emily se abalanzó sobre el hombre, partiéndole el cuello como si fuese un palillo de dientes. El soldado, de casi 6 pies de altura y un cuerpo musculoso, no pudo poner resistencia alguna. La mujer tomó el arma del hombre y comenzó a ir habitación por habitación, acabando con la vida de los que allí vivían. Al escuchar la conmoción, otros 2 efectivos militares se presentaron en la casa y encontraron a Emily en una esquina de su habitación, donde también estaba el cuerpo de su esposo. Allí estaba llorando, en posición fetal. Los hombres no sabían bien lo que estaba pasando y pensaban que tal vez había algún intruso dentro de la propiedad. Así que comenzaron a llamar por refuerzos inmediatamente. También comenzaron a buscar en la propiedad para asegurarse de que no hubiese otra persona allí. Cuando estaban en este ejercicio, uno de ellos decidió ir a revisar las cámaras. Para su horror, pudo ver cómo la señora Emily había acabado con la vida de todos los presentes. Allí la tomaron en custodia. Las autoridades locales no tenían jurisdicción en aquel asunto, pues habían hecho aquella propiedad como una exención de la embajada. Aunque los locales tampoco tenían ningún tipo de interés en envolverse en todo aquello, pues entre los locales se había esparcido el rumor que la mujer estaba posesa por un jinn. Las autoridades locales trataron de cooperar y de pasar información a las autoridades diplomáticas que estaban atendiendo este asunto. Pero estas desestimaron la información de los locales como una locura sin sentido. Para ellos, aquello solamente había sido un brote psicótico. La mujer tal vez había estado bajo mucha presión. Tal vez estar tanto tiempo fuera de casa o, quién sabe, problemas maritales que no se habían compartido. La mujer fue extraditada a su país de origen. Inmediatamente en su país fue evaluada por varios psiquiatras, quienes diagnosticaron a la mujer con personalidad múltiple, esquizofrenia y otras enfermedades mentales, aunque la mujer no tenía ningún historial de padecer ninguna de aquellas enfermedades, ni tampoco su familia. Emily pasó sus últimos días internada en un hospital psiquiátrico, donde los médicos nunca pudieron entender lo que realmente había pasado con ella. En la casa del genio. Aparentemente esta segunda historia está ligada con la primera, pues es una historia que salió en un periódico local de aquella región. La historia se publicó años después de que pasaran los sucesos iniciales que le conté en la otra historia. Esto sucedió durante la guerra de Irak. Resulta que un pelotón americano fue destinado a aquella zona. Los militares lograron hacer algún tipo de relación con algunos locales. Para ellos era importante tener algún tipo de vínculo, pues la unidad era pequeña y contar con el apoyo de los locales era súper importante, tanto para su seguridad como para el éxito de la misión. Aquel pequeño grupo de hombres fue acuartelado en la que antes había sido la mansión de los diplomáticos. Resulta que estos militares contrataron unos traductores para trabajar con ellos en las patrullas cuando iban al pueblo. Algunos de los militares se dieron cuenta que los locales nunca se acercaban a aquella propiedad. Pensaron tal vez que, por recelo, pensaban que como estaban allí los americanos,
les podían tal vez hacer daño. Los pocos vecinos que se acercaban al lugar lo hacían lo más alejado posible y siempre iban como murmurando algo, como si fuesen rezando o algo así. Uno de los traductores les explicó a los oficiales que desde hacía años allí pasaban cosas extrañas, que lo primero que había pasado había sido que una mujer extranjera que había vivido en aquella casa había acabado con toda su familia, y que después de aquella situación, eventos paranormales ocurrían allí, que aquella área probablemente estaba infectada de genios, pues estos seres les gusta vivir en lugares abandonados, sucios o lugares desolados como los cementerios, y que aquel lugar, como había sido escenario de tan triste evento y que además tenía unas ruinas muy cerca, se había convertido en el lugar perfecto para que vivieran los genios. Que lo que parecían ser esos rezos que iban haciendo la gente eran recitaciones del Corán para pedirle a Dios que los protegiera de los genios. Según el traductor, después de los eventos ocurridos donde la mujer acabó con su familia, la casa principal fue abandonada, pero las otras dos casas fueron reasignadas y se dieron a otras familias diplomáticas. Una de estas familias tenía dos niñas que solían pasear con cierta regularidad en las tardes muy cerca de la casa principal. Se contaba en el pueblo que la niña menor, cada vez que pasaba frente a la casa, decía que allí había algo raro, que había una especie de animal que parecía un burro, pero que a la vez tenía lo que parecía ser la cabeza de un humano. Como la niña era pequeña, la familia se lo achacó a una imaginación muy fértil y no le hicieron mucho caso. La hermana mayor siempre le decía que no se preocupara, que mientras estuviera con ella todo estaría bien y que además estaban protegidas por militares. Tanta fue la insistencia de la niña que dejaron de pasear en aquella área. Ahora, cuando iban de paseo, caminaban en dirección opuesta a donde estaba la casa principal. Pero incluso haciendo esto, la niña comenzó a decir que a veces veía que aquel extraño animal pasaba por debajo de su ventana en las noches. Aquella familia también tenía seguridad. El mismo perímetro que se había establecido antes todavía estaba activo y habían soldados que cuidaban a estas dos familias 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estos soldados decían que no había ningún tipo de animal allí. Incluso cada vez que revisaban las cámaras, nunca vieron lo que la niña describía. Pero sí pasó algo muy raro. Uno de esos días, cuando la niña dijo que había visto el animal, uno de los soldados fue inmediatamente al lugar de los hechos y, siguiendo el lugar que había reportado la niña, fue a darle un vistazo. Para su sorpresa pudo ver que debajo de la ventana habían las huellas de lo que parecía haber sido un burro o un caballo pequeño. El soldado reportó aquello, pero ante la falta de evidencia tangible de que algo estuviese pasando allí, no pudieron hacer mucho más. Unas noches después, reportaron un sonido raro alrededor de la propiedad. Aquello sonaba como un burro. Aquel era el sonido del animal invisible que la niña decía ver. La niña gritaba y entró en un estado de pánico. En medio de todo aquello, alguien que trabajaba para la familia le contó lo que había pasado allí anteriormente. Y la persona que le contó al padre de la familia le dijo que a la otra familia se le había ofrecido ayuda de un imán para que hiciera ruqya, pero a ellos no le había dado tiempo, que aquello probablemente era la obra del jinn, que son como tipos de demonios que se conocen en el Islam. Esta familia, igual que la anterior, también básicamente desestimó el consejo de esta persona. En medio de todo esto, la niña comenzó a experimentar ataques de convulsiones, algo que tomó a la familia por sorpresa, pues la niña no padecía de epilepsia ni de ningún otro problema neurológico. La niña estaba verdaderamente mal. Las convulsiones eran casi diarias y múltiples veces al día. Ante la desesperación de la madre, al ver lo mal que estaba la hija, decidió contactar con el imán local y pedir ayuda
por lo que estaba pasando. El imán dijo que estaba bien. El imán aceptó y dijo que estaba casi convencido de que aquello era el ataque de un jinn. Pero le dijo a la familia que desafortunadamente no tenía el conocimiento para hacer la ruqya que se necesitaba para liberar a la niña y aquella propiedad, que le pediría ayuda a otro imán, amigo de él, para que hiciera la ruqya. El otro imán aceptó y vino para ayudar a la familia. Contaba a la gente que vio el ritual que fue algo verdaderamente espeluznante. La niña tuvo que ser atada de manos y pies, pues poseía una fuerza que no era humana. La niña comenzó a hablar un árabe perfecto, pero no era un árabe normal, era árabe antiguo. La voz hablaba de tomar venganza por lo que aquella gente había hecho allí. Aparentemente, cuando la primera familia decidió construir aquel lugar, le hicieron algún mal a alguno de aquellos entes, y éste juró acabar con ellos, y con todos los que se adueñaran de aquel lugar, y con todos los que vivieran allí. Después, finalmente, después de terminar la ruqya, aparentemente el jinn fue derrotado, y aunque ya el lugar debía estar limpio y libre de aquellas cosas, poco a poco las instalaciones se fueron abandonando. Las dos familias que vivían allí se fueron del país, y los locales preferían no acercarse, pues en sus mentes aquel lugar seguía siendo maldito. Para los militares aquello no era más que las supersticiones de aquella gente simple. Después de todo, aquella gente no tenía cómo explicar aquellos episodios de enfermedad mental. Pero en sí aquel lugar era tan normal como cualquier otro. Pero unas noches después, uno de los soldados que estaba de guardia pudo escuchar claramente el rebuznar de un asno. El hombre se puso en pie y tomó su arma y apuntó hacia el lugar de donde venía el sonido. Pero allí no había nada, ni nadie. El chico alumbró con potentes luces, pero solamente había arena y oscuridad. Lo curioso fue que él no fue el único que escuchó el rebuznar. Aquel sonido trajo un poco de intranquilidad. Aquellos soldados todavía tenían fresca la historia que les había contado el traductor. Pero lo que más les asustó fue el ver que estos traductores comenzaron a orar inmediatamente. Cuando los hombres terminaron de rezar, los soldados preguntaron por qué habían hecho eso. Uno de ellos le citó un pasaje del Corán, donde dice que cuando se oiga el rebuznar de un burro, hay que buscar refugio en Alá inmediatamente, pues esto es el anuncio de una tragedia. No pasó ni una hora cuando una lluvia de balas acabó con todos. De los allí presentes, solamente se salvó uno de los traductores, quien contó este suceso. Un tiempo después lograron atrapar a los que habían atacado a los soldados. Era un grupo rebelde. La investigación arrojó que se les apareció una misteriosa figura a aquellos hombres y les dio la ubicación exacta de dónde estaban los soldados americanos en aquellas instalaciones. Estas declaraciones abrieron el debate. Para algunos fue algún simpatizante con el grupo que informó lo que estaba pasando en aquel lugar, pero otros dicen que fue el propio jinn, cumpliendo su promesa de vengarse y de destruir a todos aquellos que ocuparan aquel lugar maldito. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.